a nuestra manera de pensar. Y para eso quiero hablarles de una técnica muy interesante que se estudia a nivel de política y sociología, que se llama la ventana de Overton. Es desarrollada por Joseph Overton del Centro Mackinac de Política Pública en Michigan, en los Estados Unidos. Hace varios años se estudian las carreras de sociología y los que estudian ciencias políticas conocen este tema. Seguramente algunos de aquí tuvieron que estudiar esta técnica de la ventana de Overton, que no es un cristiano, es una persona que, bueno, falleció muy joven hace unos cuantos años. Es una persona que planteó la técnica que se utiliza, que él ha observado que se utiliza para lograr cambiar la manera de pensar de un colectivo completo. Un colectivo característico que es susceptible a ese cambio de manera de pensar. Lo explica de esta manera. Él dice, en la actual sociedad de la tolerancia, que no tiene ideales fijos y como resultado tampoco una clara división entre el bien y el mal, existe una técnica, se llama la ventana de Overton, que permite cambiar la actitud popular hacia conceptos considerados totalmente inaceptables. ¿Qué es? Él lo que presenta es, esta es la técnica que se utiliza para que la gente pase de pensamientos, de ideas que para ellos eran inicialmente impensables, después lleguen a ser simplemente radicales, después aceptables, luego sensatos, después termina por llegar a ser populares y últimamente terminan a ser políticos, o sea, se convierten aún en leyes, se convierten aún en decretos para la sociedad. ¿Cómo se hace? Hay un periodista ruso, cuyo nombre no se los digo porque no sé capaz de pronunciarlo, ando descuidando el ruso estos últimos días, pero él escribe para un portal en internet y él hizo el ejercicio de la ventana de Overton para el caso del canibalismo y le aplica esta técnica y demuestra cómo socialmente el canibalismo podría llegar a ser una norma legal dentro de nuestra sociedad si se le aplican todas las metodologías. Yo quise hacer un ejercicio para ustedes esta noche también, un poquitico más suave, ¿no? Un poquitico más suave, pero que nos permita también entender los pasos y casi denunciar a lo que estamos expuestos todos los días en la sociedad actual en la que vivimos, el tipo de sociedad que Joseph Overton denuncia, una sociedad tan tolerante que finalmente el concepto del bien y el mal se diluye, y eso es lo que ha querido hacer siempre ¿quién? El enemigo, diluir el concepto del bien y del mal, que lo que te parecía mal, ahora no te parece tan mal, que lo que te parecía malo no parece tan malo, que la que te parecía mala ahora te parece como buena, y ese es el tipo de maldad que el enemigo quiere diluir ahí en la mente de cada persona, ¿ok? Entonces el concepto al cual le quiero aplicar la ventana de Overton sería este. A ver, imaginémonos que vamos a hacer una sociedad que come porquerías, basura, que comemos cosas podridas y dañadas en la basura. Vamos a pasar de considerar la basura como algo que no queremos ni oler ni ver y que lo ponemos en el sitio más escondido de la casa o del conjunto, a llegar a ser una sociedad que considera que lo correcto es comer porquería. ¿Va? ¿Les parece si hacemos? Es un ejercicio. No se vaya a dormir en la predicación y diga, uy, no, esa tarea que puso el pastor esta semana sí no la voy a hacer. Me da tanta pena con el pastor, pero eso de comer basura a mí me cuesta mucho trabajo. No, esté enfocado, que les doy un ejemplo de algo. Voy a denunciar delante de ustedes lo que la sociedad, lo que nuestra cultura hace continuamente tratando de servir a Satanás en cambiar nuestra escala de valores, ¿correcto? Bueno, ¿estamos bien ahora sí? Vamos a hacer el ejercicio. Bueno, el ejercicio consta entonces, primer paso, pasar de algo impensable a algo sencillamente radical. Pasar de algo que tú dices, alguien le dice, oye, usted sí sabe que hay gente que le gusta que le hagan, y usted dice, no, yo no, ¿cómo así? Yo ni sabía que había gente que le gustaran esas cosas. Usted sí piensa porquería sola. Cosas que uno ni siquiera le da espacio en su mente. Está por allá en la basura. Cosas que uno ni siquiera consideraría, sino que ni siquiera le interesa saber que existen. El primer paso que tiene que hacer la cultura, y yo diría también el enemigo a través de la sociedad, es sacar de allá, de ese rincón, la basura y ponérnosla ahí en la sala. Ponerla sobre la mesa. Sacarla de donde está porque allá no vamos. Y ponerla en nuestro diario vivir. Porque está la basura puesta en donde no vamos casi nunca. Y ponérnosla donde estamos pasando diario para familiarizarnos con ella. Primer paso, de algo en lo que no pensabas a algo que está ahí, que lo consideras rechazable o radical, pero está en tu diario vivir. Entonces, ¿qué haría, por ejemplo,
un participante estrella en esto, indudablemente, son los medios de comunicación. No porque sean malos o buenos. No vamos a hacer como en los 70 de decir que la televisión era el cajón del diablo. Hoy ni siquiera podríamos decir esto, tendríamos que decir es el cuadro del diablo, porque son planos, ¿no? Pero es neutro, es lo que uno use ahí, para lo que uno lo use. Entonces los medios de comunicación juegan un papel importante, poniéndonos en la mesa, poniéndonos en donde nos movemos a diario, un tema que no lo veíamos. Algo de lo que no hablábamos, algo de que delante de los niños no se mostraría, ahora se vuelve algo de la común conversación. Por ejemplo, entonces nos mostrarán programas curiosos de concursos o de penalidades o de competencias en los que la gente come porquería. Y entonces algo que ni siquiera se había pensado, ahora lo estás pensando diciendo, uy, ¿cómo sabrá eso? Pienso que será comerse una cucaracha. Pues como comerse 4 hormigas culonas, así que debe ser muy parecido. Pero ponen el tema ahora sobre el tapete, un tema que estaba bajo el tapete, o sea, no se ve escondido, ahora lo ponen sobre el tapete. Y entonces nos mostrarán, por ejemplo, culturas y grupos humanos que han decidido vivir de los desechos y alimentarse con desechos. Entonces ya el tema no es tan distante. Ahí, en ese momento, el tema llegó al nivel de ser algo que ya pensamos. ¿Me hago entender? ¿Hasta ahí vamos bien? Antes ni lo pensábamos, ¿cierto? Ahora es algo que lo pensamos, pero decimos, oiga, sí, mira, hay gente que come porquería. Pero es gente rara, ¿cierto? Vamos ahí nos llevan. Primero, eso, ¿quién va a comer porquería? Y después nos dicen, oiga, sí, ¿verdad? Hay gente que le fascina y viven de eso. Pero qué gente tan rara. Es algo radical, algo en lo que pensamos, es más, algo de lo que hablamos, es algo que se ve en nuestro diario vivir. Si estamos hablando, por ejemplo, de una tendencia sexual que en mi infancia era algo, primero que uno no pensaba. Y cuando uno le preguntaba al papá o a la mamá, mami, ¿por qué el peluquero? Entonces decían, ya se enteró. Entonces eso sí hay, pero es gente rara. Usted ni pasa, y que lo vean uno por ahí hablando allá, lo cogían a rejo. O sea, ¿usted qué está buscando? ¿Sí me entiende? Era una cosa extraña. Pero luego el proceso continúa. Ahora hay que pasar de radical a aceptable. Para eso, sin que nos demos cuenta, durante mucho tiempo hemos ido siendo minados lentamente hacia temas que normalmente rechazaríamos, como comer porquería. Entonces ya con la cancioncita de Hakuna Matata y el color, entonces uno empieza a decir viscosos pero sabrosos, ¿cierto? Y ya como que ese lemita empieza a poquito a poco a nuestra aguja del bien y el mal, ¿cierto? Nuestra escala de valoración empieza a escurrirse por el solo peso de la vida diaria, nuestra mira empieza a descender. En el ejemplo que les estoy hablando, solo Dios sabe cuánto logró poquito a poco en nuestra mente, en nuestra cultura popular, años de ver cosas que al principio nos parecían extrañas. Las primeras épocas de Michael Jackson nos parecía ese concepto andrógeno, en que era, pues sí, era un muchacho, pero se movía como una chica y menudo, para los que saben de qué estoy hablando, por allá en 3 reencarnaciones atrás, eso, mucho tiempo, ¿cierto? Y cositas que son detalles, nos divertimos mucho y nos gozamos con la Pantera Rosa, pero esta Laura y no sabemos qué era la Pantera Rosa en cuanto a género. Porque si para ser macho muy rosa, y cuando salía así con las pestañas y el cigarrillo aquel y la música, y a veces coqueteaba tipos, ¿no viste? Entonces uno decía, ¿qué es la Pantera Rosa finalmente? ¿Por qué Enrique y Beto, si no son hermanos, porque se ve claramente que son de razas diferentes, por qué duermen en el mismo cuarto y viven juntos toda la vida? ¿No son hermanos? ¿Qué son? ¿Por qué los Teletubbies tienen cada uno un emblema distinto y no hay solamente niños y niñas, sino hay como 4 tipos distintos de emblemas sobre su cabeza? Entonces, ¿quiere decir que hay más que niños y niñas? Y esas cosas van minando la cabeza, y toda telenovela tenía que tener una persona con esa inclinación, por obligación y por ley. Tenía que salir, y entonces simplemente nos la sacaron de donde no los veíamos, porque como uno no iba a esos sitios, no veía ese tipo de gente, ahora la vemos en la casa. Todos los días hay que verlos, todos los días había que verlos. Y se volvió un tema. Y con esa preparación lenta, más el aporte importantísimo de la ciencia, que tampoco es buena o mala, sino neutra, depende para qué la uses. Entonces la ciencia hace otro aporte más, porque ya sacaron la basura de allá del caneco y nos la pusieron en la sala. Pero aún no ha logrado que la comamos, porque huele horrible. Para eso, la ciencia. Entonces ahí viene la ciencia neutralizando el olor. Miguel, ¿hay alguna forma de que uno combate esas cosas? Los que saben de esos asuntos, ¿cierto? Y entonces está la ciencia ahí aportando. El aporte de la ciencia
es en su condición neutra volver neutros esos elementos. Ya no se llamará porquería, ya no se llamará elementos en descomposición, ni se llamará basura. La ciencia, que es buena para poner nombres neutros, le pondrá al hecho de comer porquería el nombre de friganofagia. ¿Y friganofagia? No suena a nada. A nada le suena una friganofagia. No, es que yo soy friganófogo. Ah, friganófogo, no me diga. Es friganófogo. ¿Sí sabía mi hija que el señor es friganófogo? No se ponga usted a hablar de la gente. Uno ni sabe qué es eso. La ciencia pone, y ese nombre no le suena a uno ni a malo ni a bueno. Le está neutralizando el olor. Está haciendo que eso que estaba allá, ahora está sobre la mesa y ahora ni siquiera el nombre es repulsivo. A eso le sumamos el aporte de la cultura popular, de los medios de comunicación, que son buenos para tomar esos nombres técnicos y complicados que por lo menos le quitan a uno el concepto de que es malo o bueno algo, neutros, y le ponen un nombre que ya lo hace más amigable y lo simplifican ya no a una friganofagia, sino es un frigui. Entonces, él es frigui, y yo soy frigui, y yo he tenido experiencias frigui, y estoy en una etapa frigui, y resulta que entonces frigui es la friganofagia, y para ponerla más claro es comer porquerías. Solo que mire que ya dónde vamos. Y ojalá ese concepto de frigui esté relacionado a algún icono de comer basura que sea un poco más amigable, que sea, por ejemplo, Elmo o algo así que a uno no le genera repulsión. Un muñequito bonito que se parece a los peluches que tenemos de Plaza Sésamo o algo por el estilo, o un arco iris, o cualquier elemento que tenga fácil aceptación y que elimine el mal olor, elimine el rechazo. Ya sabe, usted está viendo dónde va el proceso. En ese nivel usted primero decía, yo no sabía que había gente que hacía eso. Segundo paso, sí, radical. Oiga, sí hay gente que hace eso, pero es gente rara. Entonces, en el tercer paso usted dice, es gente que hace eso, es gente rara, pero es problema de ellos. ¿Estás entendiendo? Mira los tres pasos. No sabía que había gente que hacía eso. Me enteré que hay gente que hace eso, pero esa gente es rara. Me enteré que hay gente que hace eso, esa gente rara, pero es problema de ellos, eso no es asunto mío. ¿Estás entendiendo? Porque ya se perdió el rechazo que inicialmente teníamos. Después de eso, que no solamente es que, bueno, allá ellos, siguen apareciendo en esa dialéctica, en ese aporte de lucha, argumentos como por ejemplo, bueno, pero es que lo que ustedes comen finalmente, sometido a un buen análisis bacteriológico, resulta que es tan porquería como la basura. Se le hizo un análisis a la comida suya y se le encontró en tales partes muestras de no sé qué cosas y tal, y uno encuentra todas esas cosas y uno dice, caramba, entonces es que todos algo de friguis tenemos. Que no hemos salido de la alacena es otra cosa. Y la argumentación sigue ahí, luchando y luchando en argumentar un punto a otro. A eso vienen, por ejemplo, datos de investigación que le dicen a uno que en la naturaleza son frecuentes los casos de frigis, y hay especies que son frigis, y que las especies frigis incluso tienen mayor defensa ante las bacterias, y que en el caso de que hubiese una guerra mundial, los que sobrevivirían serían los frigis. Con ese poco de información, uno ya está pensando que el mundo se divide entre frigis y fregados. Ahora, con la debida cantidad de estadísticas, explicaciones de las épocas de la historia en que eso se presentó, las personas sobresalientes en la historia que eran frigis, las personas importantes de nuestra cultura de hoy que son frigis, y el crecimiento que está teniendo la cultura frigi en el mundo, entonces terminamos nosotros pasando a decir, no sabía que había eso. Oiga, ahora sé que hay gente que hace eso, pero es gente rara. Ahora sé que hay gente que hace eso, es gente rara, pero es problema de ellos. Ahora sé que hay gente que hace eso, pero es gente rara, pero es problema de eso, pero eso es normal y eso es natural. Eso obedece a cosas naturales, biológicas y que la historia lo demuestra. Mire ya dónde vamos. ¿Está entendiendo cómo va el asunto? Después viene el paso bien importante, es volver ese tema, volverlo un tema popular. Y en esa parte del tema popular, la principal estrategia se llama los eufemismos. Eufemismos es decirle de una manera bonita algo que es feo, ¿cierto? Voy a darle un ejemplo, que a usted le dicen, que le llega el jefe personal y le dice,
lamentablemente la empresa no va a seguir disfrutando de sus servicios. Ay, muy bonito le dijeron. Está despedido, ¿cierto? Es una manera de decirlo. Otra manera, otro eufemismo. No eres tú, soy yo. Ahí le están. Un eufemismo para decirle. Una manera. Y ese es un juego de las palabras. ¿Cuántas personas aquí les gustaría estar donde ocurran milagros? ¿Cuántas personas les gustaría? A mí también. ¿Cuántas personas aquí les gusta la pesca? ¿Alguien le gusta la pesca? Alvarito y Carlota. Y todos ellos son pescadores tremendos y bastante gente. Entonces les gusta la pesca y les gustan los milagros. ¿Les gustaría estar en una pesca milagrosa? ¿Está entendiendo qué es un eufemismo? Es una manera de usar palabras que suenan bien para algo que sabe muy mal. Entonces no es poner los nombres que son a las cosas, sino usar términos que ya inclinen la balanza a favor o en contra. Es adornar esa palabra tan interesante. Entonces esa persona no cometió fornicación. ¿Sí me entiende? Él lo que vivió fue un affair. El hombre no fue que cayó en adulterio, fue un desliz. Ay, es que en francés hasta los pecados suenan bonitos. Es ponerle un nombre que le quita, digamos, el peso de rechazo que uno puede tenerle a las cosas a través de algo que llamamos eufemismo. Se lo voy a explicar. Por ejemplo, sería, si yo estoy tratando de imponer la cultura friki, entonces buscaría el icono que les dije con una palabra que suene más agradable y les pondría a ellos un nombre que los califique como algo positivo. Por ejemplo, optimizadores de recursos. O las siglas ODR, que no dicen nada. ¿Sí me entiende? Y entonces el lobby ODR, ¿cierto? O la población ODR, ¿cierto? Ya no suena tan rechazable ODR. ¿Y qué significa eso? Optimizadores de recursos. Optimizar es bueno. Recursos es bueno. Optimizar de recursos debe ser algo bueno. Es la manera en que se está desde ya inclinando la balanza en favor del concepto que yo quiero que gane. Poniéndole el icono, el nombre adecuado, que suene neutro, que suene como algo positivo sin serlo. Yo recuerdo que de niño yo pensaba, yo oía que hablaban de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Y entonces yo analizaba, ¿la organización es mejor que la desorganización o no? Y era muy pequeño y yo analizaba. La liberación es mejor que la esclavitud. Y Palestina es la tierra donde nació el Señor Jesús. Luego la Organización para la Liberación de Palestina o la OLP tiene que ser algo muy bueno. Hasta que uno entiende que es el nombre que le pusieron a todos los grupos terroristas que quieren liberar a Palestina de los judíos y quieren echar a Israel al mar y quieren destruir a Israel. Pero no le pusieron el nombre enemigos de Israel, ¿sí? Sino pusieron como nombre Organización para liberar a Palestina del pueblo de Dios. Eso es un juego de eufemismos, ¿está entendiendo eso? Es una manera en que ya con el solo nombre que le ponen a las cosas pueden inclinar la balanza. Porque en el otro extremo, aquí como usar un icono tan amigable como un elmo, un arco iris o algún elemento que le suena a uno aceptable, entonces al otro grupo que se enfrenta, entonces hay que ponerle una imagen rechazable, desagradable y fea, y una iconografía y un nombre que también sea rechazable como devoradores tóxicos. Si tú logras eso, que le pongan esos nombres a las cosas, yo quiero decirle que la pelea ya está ganada y se lo voy a demostrar. Es ponerle el nombre adecuado. Y en nuestro caso, estas personas, por ejemplo, de este lado se llamarían open mind, ¿sí? Personas con mente abierta, ¿cierto? Progresistas. El progreso es mejor que el atraso. Progresistas. La mente abierta, la mente es algo bueno, algo abierto es buena y mente abierta, bueno. ¿Sí? Debe ser bueno. Y a estos retrógrados o intolerantes. Le voy a demostrar, con un ejercicio imaginario de esos que todo el tiempo hago, usted va a entender que si logro ponerle los nombres ya decidí quién gana la pelea. Voy a pasar a dos de ustedes aquí para que ganen un concurso de popularidad con el público. Y me voy a asegurar que los dos tengan los mismos derechos. Que el uno tenga el derecho, que tenga el otro. Y si el uno va a hablar al público, el otro tenga el mismo tiempo, la misma oportunidad, el mismo micrófono de hablar. Tienen los mismos derechos, yo no voy a inclinar. Y el público es el que va a decidir con el aplausómetro. Yo me reservo un solo derecho, el derecho de ponerle los nombres a los competidores. ¿Listo? Solo eso. A este competidor lo voy a poner como nombre campeón. ¿Listo?
Ese es el competidor que se va a llamar campeón. Y a este competidor que tiene los mismos derechos del otro, las mismas oportunidades del otro, pero yo le voy a poner como nombre bobo inútil. ¿Está entendiendo lo que afecta? La gente habla, este hombre hace su discurso, bueno o malo que sea el discurso, le digo, bueno, háganle barra y todos, campeón, campeón, ¿cierto? El hombre da su discurso tremendo y le digo, háganle barra, bobo inútil, el hombre se va a sentir en casa. Todo el mundo le va a gritar un insulto a él con solo nombrarlo. Si estos competidores dejan que se les pongan esos nombres, bueno, vamos a tomar una decisión aquí. ¿Usted qué quiere ser? ¿Quiere una sociedad que sea de campeones o sociedad de bobos inútiles? ¿Usted cómo se siente? ¿Usted se siente más campeón que bobo inútil o más bobo inútil que campeón? La pelea ya está decidida. Cuando te dicen a ti, ¿tú eres intolerante? ¿Tú eres homofóbico? No, yo soy normal. Pero esos calificativos ya me ponen a mí a perder. Porque resulta que es que ellos son progresistas. ¿Por qué no les ponen degenerados? No, el extraño soy yo. Y entonces acepto una nominación para cosas como, por ejemplo, adopción igualitaria. Adoptar es bueno, la igualdad es buena, luego adopción igualitaria debe ser bueno. Y la adopción igualitaria es que hay niños que no van a tener el derecho que tuvieron otros niños normalmente, que la naturaleza le da a los niños de tener papá y mamá. Esos niños no van a tener esa igualdad de adopción. Esa debería llamarse adopción desigual. O la propuesta no sería, bueno, por favor, vamos a hacer una campaña en contra de la adopción igualitaria. Ya se siente uno como malvado, nomás ahí. Debería ser, vamos a hacer una campaña en contra de que se le entreguen niños a parejas experimentales anormales. ¿Qué está claro? Que la norma, inclusive de la Constitución, dice que una pareja es hombre-mujer, ese estilo de pareja, ¿cierto? Homogenéricas, que no son lo que la norma dice, luego son anormales, y como todavía la ciencia no ha logrado demostrar que son eficaces en el desarrollo de una familia, entonces son experimentales. Entonces, entreguemos niños a parejas experimentales anormales. Pero ese nombre no se deja poner. En el solo momento en que la discusión es entre los que están de acuerdo con la adopción igualitaria y los que estamos en contra de la adopción igualitaria, ya la balanza está inclinada. Ya el aplauso va a ser más para un lado que para otro. Ese es el punto en que las guerras se ganan. Ese es el punto en que las guerras se ganan. ¿Está entendiendo cómo ocurre eso en nuestra sociedad? Ahora, en ese momento ya la tendencia social se ha inclinado y quien piense diferente ya es marginado. Y lo más curioso es que el que antes era normal, ahora es el extraño. ¿Cómo va el proceso? Ahora cuando el asunto va a nivel popular, bueno, yo no sabía que había gente que hace eso, ahora hay gente que hace eso. Esa gente que hace eso es rara. Esa gente que hace eso es rara, pero es problema de ellos. Esa gente que hace eso es rara, es problema de ellos, pero eso es normal. Esa gente que hace eso es rara, es problema de esos, eso es normal y eso es lo que deberían ser todos. ¿Está entendiendo? Y el marginado es uno. El extraño es uno. Ya uno tiene que enfrentar casos como por ejemplo el niño que le dice en la casa a uno que le hacen bullying en el salón porque es el único hijo de papás no divorciados. Mis compañeros me hacen bullying. ¿Sus papás no están divorciados? O sea, usted todo el día tiene a los dos encima. O sea, cuando no lo regaña el uno, lo regaña el otro. O sea, usted no puede aprovecharse del entre semana y el del fin de semana. Usted no puede sacarle a su papá plata para el nuevo iPad, nuevo celular, diciéndole que la bruja de tu mamá habló de él mal. Usted no puede hacer que su mamá lo deje tener los amigos que quiera, vestirse como quiera, tatuarse como le dé la gana y vivir como quiera, sencillamente porque usted le contó que su papá había dicho que él no iba a permitir eso y que era el que mandaba. Usted está fregado, hermano, entonces. ¿Es su papá porque no se han divorciado? No han tenido la plata, ¿cierto? Para divorciar. Es que eso es caro. Y entonces el raro, ¿quién es? Y entonces el extraño, ¿quién es? Y entonces el que era normal, según la cultura, ¿sabe por qué yo pienso así? Porque la Biblia dice así. Porque me enseñaron así.
Porque me educaron así, porque la Constitución dice así, que un hogar está conformado por un hombre y una mujer. Así lo dice. La misma ley, la misma Constitución nos enseñó. Resulta que ahora el extraño... ¿Quiere comprobarlo? Hable en un grupo de amigos y manifieste su opinión contraria a eso y verá inmediatamente cómo lo rechazan. Inmediatamente van a decir, ay, usted entonces, ay, usted es homofóbico. Va a decir, no, yo nada, nada, ninguna cosa soy de esas cosas. Soy un ciudadano que he vivido conforme a la ley y que me educaron de la manera correcta. Si eso fuera lo natural, piense, si la especie tuviese como única forma de pareja eso, la especie desaparecería. ¿Por qué los que odian las parejas heterosexuales ahora están tratando de quedarse con el fruto de una relación heterosexual? ¿Les gustan los niños? Ah, pues ténganlos ustedes. Si es tan natural eso. Estoy explicándoles que a nosotros nos han ido minando al punto que ahora, de verdad, el extraño y el censurado es uno. Y cuando el asunto ya es popular y ya hay ese nivel de rechazo, entonces viene otra técnica que se llama la casuística. La casuística es usar los casos extremos para convalidar casos que se vuelvan aceptables. A ver, siempre le dan a uno algo peor, ¿cierto? Le dice a uno, por ejemplo, ay, mijo, ¿usted cómo se puso ese piercing? Mamá, pero peor que me arranco el brazo. Entonces, oiga, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Yo lo prefiero grapado y no mocho. Entonces como que el argumento ya me convenció, ¿cierto? Cuando cogen un caso extremo, ¿cierto? Y entonces como que a uno le convalidan los otros casos que no son tan radicales. Y entonces, en ese nivel de la casuística, ¿qué es lo que hace? Sencillo, se busca un caso bien extremo de alguna persona que no sea de la cultura hasta ahora de optimizadores de recursos, frigui. Se busca a alguien de los que son llamados hasta ahora, ¿qué nombre le hemos puesto a ellos? Devoradores tóxicos. Un caso de un devorador tóxico bien cruel, de abuso, que los hay también. Y se argumenta ese caso. Entonces se busca, por ejemplo, el mal desempeño de parejas heterosexuales como padres. Se busca un caso extremo. Y fuera de eso se complementa ahora con un caso del otro extremo en que un optimizador de recursos, un frigui, con esa cara inocente, todo, acosado por los otros, se suicida, o se desespera, o se enferma, o sufre, y él es la víctima. Y entonces inmediatamente, en la cultura popular, estos son los malos, y estos son los buenos, y como ya definimos quiénes son los buenos y los malos, tenemos que establecer leyes sobre eso. Porque no son los políticos y los administradores los que nos imponen esas normas. Ellos, con afán de tener votos, toleran lo que sea. Y si hay suficientes comedores de porquería que votarían por mí, yo voy a defender la ley de que se coma porquería. ¿Me hago entender? Porque necesito los votos de esa gente. Y entonces, cuando me eligen, ¿yo qué compromiso tengo con ellos? De que iba a crear una ley de que si usted come porquería, entonces le va a tener alguna rebaja en impuestos y algunos derechos más. Y sobre todo, una ley que restrinja los derechos de los que no son friguis. Porque no es la política la que le impone las tendencias a la sociedad, sino la sociedad la que le impone las tendencias a la política. No podía haber salido hace 40 años o 50 años sin haber hecho este proceso de la ventana de Overton, no hubiera podido salir por allá en los tiempos de qué presidente, ¿verdad? De Pastrana o más atrás, alguien saliendo a decir, propongo una ley de que las parejas, en ese tiempo se llamarían de otra manera, ¿no? Las parejas homosexuales puedan adoptar hijos. Y otras formas que había de decirlo. Que propongo que las parejas, en ese tiempo, ¿ustedes imaginan lo que hubiera pasado? Hubiera sido una persona totalmente rechazada. ¿Y qué pasó hoy? Si usted pudiera resucitar a su abuelito y lo sienta a ver un noticiero, lo mata otra vez. No, en serio. Si su abuelito resucita y lo sienta a usted, ve el noticiero, va a decir, no, mijo, máteme, por favor, máteme. ¿Para qué me trajo otra vez? Yo recuerdo cuando estaban con el cuento, yo era muy joven cuando eso, estaban con el cuento de que se estaba apareciendo aquí en Bucaramanga en las discotecas el diablo. Y que un tipo muy guapo empezaba a bailar con una chica y que de pronto cuando miraban los pies eran pezuñas y botaban chispas. Y yo iba en un taxi cuando estaban dando esa noticia y que se apareció el diablo en tal discoteca y en tal otra cosa. Y el taxista dijo algo, se va a aparecer el diablo. ¿Sabes que los taxistas las noticias las comentan y las comentan con uno, no? No.
Ellos juran que uno pagó fue 20 minutos de terapia. Ellos juran. ¿Sí? Ese conductores terapeutas. Y entonces empieza a contar. Va a aparecer el diablo. Llega a aparecerse el diablo por aquí hoy. Lo atracan, lo violan, lo secuestran. Lo vuelven. ¿Qué se va a aparecer por acá? Es mucho peligro aparecer. Él está diciendo que ahora la gente era más mala que el mismo diablo. Y ya llegamos a ese punto en el que ahora lo normal era lo que inicialmente era normal. La sociedad fue manipulándose hasta llegar a ese punto. Eso ocurre y no nos damos cuenta. Nos daríamos cuenta si hiciéramos esas comparaciones extremas. Nos daríamos cuenta si tuvieras la reacción con los compañeros que tenían ese tipo de prácticas. Y lo que hoy la sociedad está tolerando. Y ahora, lo que no nos ponemos a imaginar es que en esa pendiente descendente que tenemos y lo que toleramos hoy, estamos algunos luchando y pareciendo que sí, que eso hay que tolerarlo sin darse cuenta. Y entonces, ¿qué vamos a tolerar mañana y pasado mañana? Que no hemos terminado de decirlo de la adopción gay y el fiscal ya está entonces presentando una ley para que asesinemos niños de menos de 3 meses. ¡Qué ataque tan impresionante! ¿Y qué viene después? En Holanda ya hay leyes a favor de la pedofilia y el bestialismo. Y toda esta preparación que nos están haciendo mentalmente de que son mejores los animales que las personas. Y tú lees un Facebook y hay un comentario sobre ayudar a un necesitado y 20 o 30 sobre alguien que rescató un perro. Y yo tengo 2 perritas y las amo, pero son perritas. Nunca serán primero que mis hijas de mi familia, pero ¿qué nos están? Y no estoy diciendo que sea malo que uno ame los animales. La Biblia dice que el justo no es cruel con su bestia. Y está hablando de un animal, de animales en particular. No falta el que tenga por ahí una mente pervertida y esté pensando otra cosa por ahí, güey. Sí. Y eso dice la Escritura. Luego, no podemos ser crueles con los animales. Pero ese nivel que se le está dando, de que llena todos los vacíos, ese es el Beto y Enrique de dentro de 20 y 35 años y 30 años. ¿Qué ley aprobar? Y entonces empezará esa ley y uno dice, ¿verdad? ¿Se casó con la mascota? Yo no sabía que había gente. Y luego, como nos lo ponen en todos los noticieros y todo, y en las comedias, ya era obligación que salga una pareja, ¿sí? Internatural. Un nombre así, bonito. Entonces va a decir, uy, sí hay gente que hace eso. Gente rara. Y después va a decir, hay gente que hace eso, son raros, pero eso es problema de ellos. Después va a decir, hay gente que hace eso, son raros, eso es problema de ellos, pero eso es natural. Eso lo ha habido a lo largo de toda la historia. ¿No ha visto el emblema de Capricornio y todo, los minotauros? ¿Sí? ¿Usted no vio? ¿No? Y después, si hay gente que hace eso, es gente rara, es problema de ellos, si lo hacen, es natural que lo hagan y así debería ser. Y después, hagamos leyes que protejan eso, que tiene todas esas características. Y es un proceso que se lleva 20 o 30 años y entonces su bisnieto, cuando lo resucite a usted y lo siente a ver un noticiero que va a hacer en hologramas y usted se pasea por las noticias que están dando, usted va a decir, mijo, máteme. Yo vengo de una época muy digna. ¿Sí? ¿Cómo no? Mira, a eso estamos expuestos cada día. Bombardeados de todas las direcciones para que nuestra escala de valores por su solo peso natural se escurre y entonces ya lo que era bueno ya no es lo bueno, ahora le apuntamos a cosas de menor calidad. Tiene que haber algo que nos permita volver como Robocop cuando al principio tenía la mira torcida. ¿Sí? Si no leen la Biblia, vean películas al menos. Y entonces él fue corrigiendo hasta que cuadró la mira. Y luego nos exponemos a otro poco que entonces también ya nos tuercen los valores hacia lo que esa generación tiene. Inclusive la fe, la Biblia dice que en estos días no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído. Y levantarán doctrinas que tendrán que ver con el matrimonio y con la alimentación y cosas así, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias los comamos. Está hablando de que para esta época, ¿qué va a pasar? Como yo tengo mi perversión, yo trabajo en la ventana de Overton para que se le dé espacio a mi perversión y resulta que el otro tiene otra distinta. Y entonces la ley tiene que tener capacidad para un montón de cosas y tiene que haber algo que nos permita volver a equilibrar nuestra escala de valores, porque si no, estaremos siempre escurriéndonos en alguna dirección.
Y aunque no lo creas, hoy en este momento cuando entraste, tu mira estaba torcida. Aunque no lo creas. Algo de escala de valores por la canción aquella, por la musiquita que sonó en el busto del tiempo y que te pongo contra la pared y que te haré, todo eso está entrando ahí a tu subconsciente. Lo que tú estás viendo, la forma en que te trataron, los ejemplos de los maravillosos frigis que te han puesto y los terriblemente malos devoradores tóxicos. Te ha minado y tu valor está escurrido. Entonces, ¿qué hacemos? Yo te voy a decir que es necesario. Tú tienes que exponerte a la palabra de Dios y a la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te expones a la sociedad temporal, te expones al pensamiento temporal de la sociedad, que pasará, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Cuando te expones a un Dios eterno, que lo que para Él ha sido malo siempre será malo y lo que ha sido bueno siempre será bueno, no depende de lo que esté de moda ni el pervertido que esté gobernando en ese momento. Lo de Dios siempre es firme. Si tú construyes sobre los valores temporales de la sociedad, si tú construyes sobre eso, estás construyendo sobre la arena. Cuando vengan las dificultades, su casa se va a caer. Pero si usted construye sobre la palabra del Señor y haciéndola, está construyendo sobre una roca firme que jamás se conmoverá. Tendremos que aguantar los ataques, tendremos que aguantar las lluvias, los vientos, el agua, lo que venga, pero nuestra casa permanecerá firme. ¿Sabes que ahora se vuelve necesario tu tiempo devocional, tu lectura de la palabra de Dios, tu asistencia a la iglesia? Ahora se volvió un tema de simple supervivencia moral. Porque sin darte cuenta, deja de venir unos días. Y tú mismo, si eres capaz, te darás cuenta cómo Él es tolerante con un montón de cosas. Por la fuerza de la interacción, del peso social y del entorno que te rodea. Por eso tienes que venir a Dios y a su palabra. Porque la palabra es la alineación y el balanceo. La palabra viene y te pone otra vez el tune-up. Te pone y te hace la sincronización de eso que se fue degradando. Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Tú no sabes lo que te están haciendo en tu cerebro. Tú no sabes el proceso de lavado cerebral que te están haciendo. Tú no sabes el proceso, la técnica de la ventana de Overton o cualquier otra técnica de manipulación de masas en la que estamos cayendo y nos estamos escurriendo sin darnos cuenta de nuestra escala de valores. Abraham, el padre de la fe, por cuestiones laborales tuvo que separarse de su sobrino Lot. Lot, por cuestiones de conveniencia laboral, escogió también para él el valle fértil y Abraham le dejó la montaña pelada. Pero no importa, era un muchacho joven versus alguien mayor. No le suena extraño de que el muchacho joven nunca va a pensar sino en él, ¿no? Entonces él escogió el pedazo de él, lo mejor. Ahora, mire qué curioso, él escogió el valle. Cuando vino el juicio sobre la ciudad de Sodoma, ¿sabe quién estaba viviendo en Sodoma? Lot. La Biblia no nos cuenta cuándo Lot se fue a vivir a Sodoma. No nos cuenta. Eso es algo muy extraño. Cuando vino el juicio terminó perdiendo a la esposa, que se volvió estatua de sal, y sus hijas que se volvieron unas pervertidas. ¿A qué horas ese hombre? Voy a contarle a qué horas. Él vivía en el valle. Y resulta que tuvieron otro hijo, hay que hacerle cuarto al otro hijo, hagámoslo de para acá. Y resulta que ahora tuvieron otro hijo más, entonces hay que hacer otro cuarto. Ahora los muchachos necesitan un espacio más amplio el espacio. Ahora trajeron esposa y se casaron cada uno, pues hay que hacer el otro cuarto acá. Y ahora también tuvieron sus hijos, hay que hacer otro cuarto. Y dice la escritura de esta manera, y Lot fue moviendo sus tiendas hacia Sodoma. Quiere decir que el mismo Lot no se dio cuenta a qué hora llegó a la ciudad perversa. Quiere decir que uno simplemente se aleja de la fe, Abraham el padre de la fe, y sin darse cuenta tú empiezas a tomar decisiones, conversaciones, gustos modificados, estilos, amistades, compañerismo, tolerancia, aceptación,
Y cuando te das cuenta y venga el juicio, tú estás en medio de las personas que merecen el juicio de Dios. ¿Sabes quiénes se van a afectar? Tu descendencia y tu familia para siempre. Abraham, en vez de descender, escogió la montaña. Era más difícil, pero era de para arriba. Le tocó de para arriba. Pero cada vez fue creciendo en gloria. Cada vez fue acercándose más a la palabra de Dios. Es necesario que tú entiendas que el enemigo va a seguirte atacando día a día. Que te sales y te expones, así sea en 1, 2, 10 minutos, en la forma de hablar de la gente, en la moda, en la presentación, en los medios, a un ataque que va en contra tuyo, que te va escurriendo hacia Sodoma sin darte cuenta, para que el juicio también venga sobre ti. Tienes que volver a la fe. Tienes que venir al altar que Abraham levantaba, encontrarte con Dios. Hoy en día, que tú busques de Dios es un asunto de supervivencia moral. Somos la única esperanza para una sociedad decadente. La única esperanza de que los valores se conserven son nuestra descendencia. No la perdamos en el nombre del Señor. Cierra tus ojos un momento y dile al Señor eso. Necesito, Señor, el escudo de la fe. La fe, finalmente, tiene varias interpretaciones. Una de ellas no es lo sobrenatural. Una de ellas no es la capacidad de creer en milagros. Una de las interpretaciones de la fe es el conjunto de cosas en las que nosotros creemos. Necesito estar defendido por lo que creo, porque el enemigo siempre tratará de minar. Una ideita que él logre poner es como una flecha con fuego, que tal vez no mate al guerrero, pero le quedó suficientemente cerca para que le queme la armadura. Tal vez no mató a nadie, pero cayó en el techo del rancho y generará un incendio. El enemigo quiere poner una idea, simplemente no moriréis. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal, y seréis como Dios. Ahí le dejo el favorito. No le estoy proponiendo que haga nada. Ahí le dejo la inquietud. Y esa pequeña flecha encendida terminó quemándole el futuro a toda la humanidad. ¿Quiénes se afectaron con la decisión de ellos? Nosotros, sus descendientes. Preparé esta charla para advertirte lo que está pasando en la sociedad, pero también para animarte y decirte: sí, cada día te harán sentir más raro, pero tú eres el que está bien. Tú eres el que está bien. Cada día te harán sentir más raro, pero el que está bien eres tú. Tú eres el que está bien. Cuando se burlan de ti tus compañeros del colegio, porque cuando enfrentaste una dificultad te encontraron allá en el patio del colegio que estabas sentado con una Biblia llorando a Dios, y te hicieron bullying durante el resto del año, un montón de compañeros que cuando tienen crisis cogen una cuchilla y se cortan la piel, y ellos se burlaron de ti porque eres raro. Te digo algo, no, ellos son los raros, tú estás bien. Tú estás bien. Cuando se burlan de ti en el colegio porque estás memorizando un versículo de la Biblia para la tarea de la iglesia, y los compañeros que se burlan fueron a comprar en las librerías un libro de un youtuber que les dice qué maldad tienen que hacerle a la familia cada día, tú estás bien, ellos están mal. Cuando los amigos que te miran raro porque sigues con la de 50 y no la has descambiado por 2 de 25, ellos son los que están mal. Tú estás honrando tu pacto. Yo lo que te digo es, tienes que retomar la mira y que la palabra del Señor te ubique y te ponga en el lugar correcto, tu escala adecuada de valores. Yo te voy a pedir que le pidas al Señor a partir de hoy, no hoy solamente, sino a partir de hoy, algo que bíblicamente podemos pedir. Si estás de acuerdo, dile al Padre en el nombre de Jesucristo, dile: Señor, escribe tu ley en mi corazón. Él prometió en Joel que vendrían estos días. Varios profetas del Antiguo Testamento anunciaron que estos días vendrían en que la ley no estaría escrita sobre papel o sobre tablas, sino que estaría escrita en nuestro corazón. Por favor, no vayas a cometer el error de, por rechazar el pecado,
odiar al pecador. Porque si odias al pecador, sí serías un homofóbico. Jesús, odiando el adulterio, tomó a una mujer acusada de adulterio y sorprendida en el acto mismo de adulterio, la abrazó, la levantó y le dijo: yo no te condeno. A ti te amo, a ti te valoro, pero el acto estuvo incorrecto. Vete y no peques más. Dios ama a los borrachos, Dios ama a los adictos, Dios ama a los terroristas, Dios ama a un homosexual, Dios ama a una mujer que ejerce la prostitución, Dios ama a un narcotraficante y lo ama tanto que quiere sacarlo de allí y darle una vida nueva como muchos la han recibido de parte de Dios. No caigas en el error de odiar a la persona por el pecado. Odia el pecado, pero ama a la persona. Si alguien en tu familia ha caído en cualquiera de los pecados, porque una cosa que quiero dejar clara también es que nosotros hemos categorizado los pecados. Un papá viene y le cuenta a uno con cierto nivel de orgullo que su hijo es muy promiscuo y tiene como 20 novias y se acuesta con todas. Y ahí está disque avergonzado, pero uno lo nota es como orgulloso. Y le añade algo así: ay, es que él es tremendo, es que él salió a mí. Yo también era terrible. Y le cuenta del otro hijo que está resultando con tendencias homosexuales, ahora sí avergonzado. Y termina diciendo: es que él salió a un hermano de la mamá. Y el mismo infierno es para uno que para otros, y para el chismoso también, y para el usurero. No categorices pecados. Ama a la persona porque Dios la ama y quiere salvarla. No seas encontrado tratando de hacerle mal a alguien porque piensa diferente que tú. Tienes algo más poderoso que el rechazo, se llama la oración. Si puedes hacerle bien a uno de tu adversario, esto es el cristianismo, no es el islam. No tienes que degollarlos. Tienes que mostrarles el amor de Dios. Si puedes prestarle un servicio, préstaselo en el nombre del Señor Jesucristo y demuéstrale que aunque no estés de acuerdo con lo que él hace o con lo que él piensa, lo respetas, lo valoras. Y déjale sentir que Dios lo ama. Pero tú, conmigo dile al Señor: Señor, escribe tu ley en mi corazón. Díselo de nuevo: Señor, escribe tu ley en mi corazón. Señor, escribe tu ley en mi corazón. Espíritu de Dios, ven, lléname, para sacarme de esta cultura que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, que a lo dulce llama amargo y toma lo amargo por dulce. Señor, ven, establece en mí tu escala de valores a cualquier precio. Y si algún día tengo que pagar el alto precio de mi propia vida por amarte a ti, que no sea por odiar a otros, que sea por amarte a ti y no por odiar a otros. No hemos sido llamados a odiar. Y Jesús fue inclusive rechazado por los religiosos por ser amigo de prostitutas y publicanos, por ser capaz de mostrarle amor a personas con pensamientos y estilos de vida tan distantes. Jesús le mostró amor a todos y cada uno de ellos. Y tal vez en el movimiento evangelizador, uno de los primeros bautizados fue ese funcionario extraño, eunuco, que es una manera en que la Biblia puede estar hablando de alguien con tendencias homosexuales, y fue salvado por la predicación de Felipe y de los primeros bautizados. Porque el hecho de que el Señor odie un acto no quiere decir que odie a la persona. Odia el pecado, pero ama y tiene misericordia del pecador, y así debemos ser nosotros. Y si en nuestra familia hay alguien practicando cualquier pecado, porque no se puede caracterizar, es tan terrible ese familiar vicioso o delincuente que usted tiene, es tan terrible como esa comadre que va y consulta a los brujos. Es igual y hasta peor la hechicería que la rebeldía. Y sin embargo, estás puesto como una muestra del amor de Dios. Dile al Señor: Señor, escribe tu ley en mi corazón. Que
cada vez que me digan algo no tenga que empezar un proceso de argumentar para recordar qué es bueno, qué es malo. No, escribe tú tu ley en mi corazón. Que no dependa yo de los programas de televisión para saber qué acepto o qué rechazo. Que no sea yo un papel en blanco donde cualquiera puede venir y llenar de basura, escribir lo que le parezca y escupir sobre ese papel. Que la basura que sale de otros no sea depositada en mi mente. Escribe tu ley en mi corazón. Yo quiero amar lo que tú amas. Yo quiero aborrecer lo que tú aborreces. Yo quiero llamar bueno lo que tú llamas bueno y llamar malo lo que tú llamas malo. Yo quiero, Señor, cada día ser como tú, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, esta oración suplicándote. En el nombre de Jesucristo te suplico muy en serio y con mucha vehemencia y con mucho anhelo, con mucha humildad te ruego, Señor, escribe tu ley en mi corazón. Que las respuestas involuntarias, automáticas, subconscientes de mi ser sean siempre conforme a tu voluntad. Prográmame con tu software, Señor. Escribe tu ley en mi corazón en el nombre de Jesús.